agradecemos primero a Gabriela por haber aceptado la invitación de estar en Formosa, aunque sea de este modo. Le agradezco el trabajo que hemos hecho preparatorio a esta actividad, súper enseñante como siempre. Gabriela es AME de la EOL, es responsable del Departamento de Niños del CIEC y directora de la revista Notas de Niños. Ella nos va a hablar de lo que trata un psicoanálisis con niños, que como fue un título que fuimos armando así de a piezas sueltas, quisiera que empiece por ahí, a ver qué puede decirnos de lo que le remite el título que ella propuso. Bueno, primero, muchísimas gracias, es verdad, hemos trabajado con Micaela en un intercambio fructífero para mí también. Ella me contaba cómo se está también comenzando a trabajar en esto que espero sea algo de la transmisión del psicoanálisis en Formosa. Agradezco también a Gabriela Isnardo, que me contactó primero para hacerme esta invitación. No sé si Gabriela se encuentra ahí o no. Creo que sí. Pero le dejo mi agradecimiento a ella. Tanto con Gabriela como con Micaela hemos tenido ocasión también de estar en un espacio de formación en Córdoba, en un posgrado del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, que dirige el doctor Jorge Agüero. Bueno, entonces teníamos por intención primera, así que les pido por favor que no nos depriman, a Micaela y a mí, conversar. Así que deténganme, levanten la mano, pregúntenme por qué vías quisieran ustedes saber lo que es, lo que trata un psicoanálisis y el marco de este conversatorio, como le han llamado, que me gusta mucho eso también, un conversatorio, una palabra nueva para mí, ¿no? Porque es como un espacio donde me suena, ¿no? Un conversatorio, un glu, 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 una ebullición de conversación, ¿no? Como un laboratorio, pero de hablar. Así que estamos todos invitados en un conversatorio, ¿sí? ¿Para qué sirve un psicoanalista? ¿No es cierto? ¿Es el marco, Micaela? Es una pregunta preciosa, es una temática que felicito al trabajo que han hecho para enmarcar estas canciones de transmisión. Pero por favor, no se olviden nunca que ese es el marco, así me hace acordar cada vez para qué servimos, por Dios, porque está re buena la pregunta. Nos detuvimos en el título, lo que trata un psicoanálisis con niños, pero lo digo de esta forma porque en verdad vamos a encontrar en mi relato, en mi transmisión, muchas cosas en que nos vamos a preguntar, pero ¿esto es para el psicoanálisis con niños o es para el psicoanálisis? Punto, ¿no? Yo misma me encontraba escribiendo, trabajando para ustedes y pensando esto, ¿cuál sería la diferencia en tal punto, en tal? Del UN va en ese sentido que digo. Podría ocurrirle a un análisis de un adolescente, de un pequeño, de un adulto, o del que sea que se embarque en esa tarea. El UN, ¿qué discutimos con Micaela? Si era un o era él, ¿no es cierto? Lo que trata el psicoanálisis con niños. Entonces, voy al UN. Queríamos distinguir un psicoanálisis con niños de él, vale decir que cuando una práctica que puede participar de un conjunto de principios que conforman su orientación, cada práctica que participa de un constructo de principios que conforman, repito, su orientación. Por ejemplo, cuando ustedes dicen la orientación, yo hago neurolingüística,
u otro dice yo soy gestaltista, u otro dice conductista, o nosotros decimos orientación lacaniana. Cada uno de esa experiencia de encuentro con el otro, el analista en cuestión, o el terapeuta, es una experiencia singular que tomará en el lazo con el encuentro con el cuerpo de su analista en cuestión, los cuerpos en cuestión, el encuentro, tomará un tipo de experiencia. Cada experiencia de análisis, voy a hablar ahora de esto, es un análisis. ¿Mm? Y decir experiencia de análisis ya nos ubica respecto de un singular, porque la palabra experiencia, como la tomó el doctor Lacan para hablar de la escuela y decir que la escuela es siempre, la escuela de psicoanalistas, es siempre una experiencia inaugural, es decir, es el pasaje de cada uno en su más absoluta singularidad y soledad también, por lo que es el encuentro con eso, en este caso con la experiencia de un análisis o con la experiencia terapéutica a cuyo constructo responda a esa terapéutica. Entonces, a lo singular, decía, del encuentro de cada uno, de cada cuerpo, con el otro, con el cuerpo del analista. En esto, decía al comienzo yo, niños, adolescentes o adultos comparten este punto de fundamento. Y se me ocurría que es muy simpático, deben tener ustedes la experiencia también, hay un ejemplo que puedo dar por internet, lo hemos vivido, que es cuando muchos analizantes o algunos analizantes se analizan con el mismo analista y entonces hablan, seguramente mal, en general mal, de la vieja esa, la desgraciada esa, lo que me hizo ese, o yo la amo. Bueno, se juntan y si las cosas van más o menos bien, vamos a decir, ¿qué quiere decir que vayan más o menos bien? Que el analista trabaja en contra de la identificación al analista. No trabaja pero hay impases de la transferencia, es decir, la transferencia se va produciendo a partir de trazos, de rasgos, de requechos del amor, vamos a decir, del odio, por supuesto, de la transferencia negativa. Entonces decía, cuando se juntan o se encuentran, y vos vas con el mismo analista y cada uno habla un trazo que no es no van al mismo analista, ¿no? ¿Viste que no atiende ese día? Y no, le dice el otro, ¿cómo? A mí me atiende, ¿no? O a mí me cobró más, dice. Y sí, si ese es otro. O a mí no me cobra casi nada. Estoy hablando distintas cosas que implican, para que tengamos en cuenta, tanto en niños como en adultos, un diálogo analítico, entre comillas pongo lo de diálogo, absolutamente singular. Y vamos a ver qué organiza lo singular en cada quien, ¿no? Es decir, que sea el mismo analista no quiere decir que sea el mismo analista. En ese punto pusimos el un. Les decía que ya con solo entonces tomar el punto del un, tocamos algo del marco de este conversatorio, es decir, ¿para qué sirve un psicoanalista? Tomo el marco ahora, porque si ligamos, si anudamos un con ¿para qué sirve un psicoanalista?, ¿no? Lo que acabo de desarrollar del un,
un psicoanalista sirve, diría el doctor Lacan hace mucho tiempo, para encontrar en cada uno lo más singular de cada uno, lo que vamos a llamar trazo. Un trazo de escritura singularísima de cada uno. Sirve entonces para ir hacia eso, para hacer de vehículo, para que cada uno, por otra parte, encuentre esa posibilidad. Sirve para eso. Si sirve. Si es que sirve, ¿no? Porque ya me voy a dedicar a la otra parte que nos detuvimos menos, porque rápidamente las dos consonamos en que nos gustaba eso, que es la palabra lo. Como ven, no estuvimos muy en desacuerdo en cosas muy, muy obvias, sino en lo y en un, ahí. Pero yo decía recién, ese anudamiento, ese enlace entre para qué sirve un psicoanalista y el un, ¿no? Y trataba de ir desde qué punto, ¿no? Es decir, ¿de dónde partimos en un psicoanálisis con niños? Lo que trata un psicoanálisis con niños allí. Porque lo que trata, terminó, ¿qué es? ¿Qué es lo que trata? ¿No? Ahora me paso al lo. Pero les pido que vayamos teniendo estos puntos de llegada, el del un, el del trazo singular, porque ese trazo singular es un debate que siempre es un poco fútil, como le gustaba decir al doctor Lacan cuando la cosa era inútil, decía la palabra fútil, es un poco fútil, pero nos preguntamos si ese trazo singular está en la entrada, si está al comienzo de un análisis, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que es fútil? Porque si está a la entrada, que por supuesto hay lo singular de cada quien, desde el saludo, desde el llamado telefónico, hay algo del trazo singular. Por cierto, no lo está de la misma manera en que lo está a la salida, en la puerta de entrada, no lo está en la misma dimensión, en el mismo estatuto. Entonces, lo que quería decir, desde la puerta de entrada, lo que trata un psicoanálisis con niños no es lo mismo que, voy a decir, lo que encuentra al final, porque es verdad que la entrada, la dimensión del trazo, está envuelta, vamos a decir así, o está tomada en lo que trata el psicoanálisis con niños. Pero si nos paramos en la puerta y en la puerta de salida, ¿qué vemos? ¿Qué vimos ahí? ¿Qué hicimos? Hicimos lo que al final de su enseñanza el doctor Lacan llama un largo encaminamiento. Me gusta mucho a mí esa manera final de decir, porque al principio ustedes saben que el doctor Lacan hablaba del psicoanálisis como un camino, una inmensa epopeya. Era prácticamente un héroe el que llevaba, como son los personajes de Popeye. El personaje de Popeye es un héroe, como relato literario, digo. Y entonces, en fin, al final, esto tiene que ver con cómo se encuentra el sujeto al final también. Pero al final de su vida, al final de su enseñanza, la del doctor Lacan, el psicoanálisis es un largo encaminamiento y pone encamina-miento. Un largo encaminamiento que define de esta forma, si mi memoria no me falla, que no me va a fallar en este momento,
solamente en este momento. Decía él, finalmente el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor. Miren lo que es esa definición, que es muy preciosa y muy valiosa para pensar el psicoanálisis con niños, ¿no? Muy bien. Entonces, tendríamos que anudar, ¿para qué sirve el psicoanalista de niños? Y lo que trata un psicoanálisis con niños. En la entrada, soy muy osada, y ustedes también si piensan que voy a desarrollar todo esto, porque necesitaríamos un año de Zoom, que ojalá no nos pase. Lo que encuentra un psicoanalista en la entrada, lo que trata a partir de lo que encuentra en la entrada, y en qué punto le dice o le puede decir adiós a un niño, hasta la próxima, o adiós, no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Yo he tenido la suerte, la gran suerte de encontrarme de vuelta con sujetos que he tratado cuando niñas, cuando niños, cuando niñez. Y he encontradomelos más tardíamente, nuevamente, y digo la suerte porque he podido captar con cada uno cuánto de escritura quedó del encuentro con el analista, ¿no? Quizás un juguete, quizás el juego predilecto, y eso traerlo a la transferencia, porque por supuesto que fuerzo las cosas, pregunto si se acuerda y de qué, porque es una exploración clínica, ¿no es cierto? Bueno, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Yo escribía recién en el chat, qué linda esta referencia que vos traes para pensar los efectos del atravesamiento de un análisis de repente, ¿no? No es sin una marca, no es sin una afectación, en tanto afecto. Así es, así es. Y también otra cosa que me ha pasado, Florencia, no sé si le parece y si les parece a todos. La pantalla tiene el efecto para mí, de creer que hablo con una sola persona por vez, y acá hay como 77, ¿no es cierto? 79, qué horror. Bueno, cuídenme, por favor. Iba a decir que me ha pasado también pensar que algo muy importante en el final del psicoanálisis con niños, en la decisión ética, quiero decir, la decisión ética del fin del psicoanálisis con niños, es que sepan a dónde volver cuando hay un dolor de existir. Y eso me parece un indicador clínico, ¿no? Un momento en que uno dice, hasta aquí, bueno, está bien. Que es muy distinto a me voy porque llegaron las vacaciones, o me fui y no volví, o, en fin, las muchísimas formas en las que sabemos que el psicoanálisis con niños, que una experiencia analítica con niños se interrumpe, termina, o se van, y eso no es el final de ese análisis. Pero hay mucha casuística de finales. Es que así se lo pregunta Eric Lorán en su libro, ¿no? Hay un fin de análisis para los niños, de repente como estos fines no tienen que ver con algo temporal ni algo cronológico, sino con pensar los tiempos lógicos de estos niños y niñas, y el paso por el análisis. Sí, ese libro, excelente, tiene su tiempo ya. Yo pienso que el psicoanálisis debe ayornarse un poquito no, un muchito, de todo lo que acontece en el mundo, porque no podemos sostener
por una parte, el inconsciente es político, como decimos, con el doctor Lacan y con el subrayado que Jack Alan Miller ha hecho para que leamos esa frase, ¿no? Ha esclarecido, porque podía pasar sin que nos detengamos. Y hoy decimos siempre el inconsciente es político, es decir, que el inconsciente tiene una pata en la época, político por polis, por la polis, ¿no? Político porque tiene una pata en el otro, político porque el inconsciente, y seguramente, ¿no es cierto?, quienes trabajamos con personas de distintos lugares del mundo, o de distintas provincias, la manera de abordar el lenguaje respecto del campo del otro no es lo mismo si yo vivo en Nueva York que si vivo en la provincia de La Rioja o adentro del Chaco pampeano, qué sé yo, ¿no? O en el medio de la selva brasilera. O, como escucho, y que me lleva tiempo entender, sacarme los prejuicios, una sociedad que se ha nutrido de lo cristiano, como puede ser Colombia. No apresurarse a decir, este caso es con tal o con cual estructura, sino poder escuchar que el inconsciente es político, es decir, que hay un trozo, una pata de la estructura del lenguaje que habla así, es decir, goza así, y que eso, que a mí no me pase, no quiere decir que eso sea anormal y yo soy normal. No, yo sin duda soy anormal, eso estoy muy tranquila y sé que soy anormal, así que puedo saber que cada uno recorta de su encuentro del cuerpo con el lenguaje, porque si decimos que de eso se hace la manera en que cada uno de los niños ha sido atravesado por el lenguaje, ¿cómo se constituye eso? Dicho rápidamente, muy rápidamente, ¿no es cierto? Y bueno, ese cuerpo ha mordisqueado la estructura del lenguaje, que no quiere decir tampoco su mamá y su papá, que ya vamos a hablar en lo que trata el psicoanálisis con niños, ¿no? Un poquito vamos a hablar de eso. No quiere decir estrictamente eso, sino el campo del otro, de cómo se le construyó a cada uno de esos cuerpos hablantes su otro, ¿no? No el nuestro, ni el otro universal de la pareja parental. Hoy sabemos que la reconfiguración de lo que antes llamábamos familias, el padre, la madre, qué sé yo qué, no existe más. Y eso no quiere decir que no funcionen como tal. Hay que ver uno por uno, ser humildes y ser prudentes también, con apresurarnos a responder cosas que son más problemas de uno que problemas del otro. Problemas quiero decir, con problemas estoy diciendo impases, con problemas estoy diciendo estorbos para escuchar, es otro punto que perfectamente podríamos tratar como lo que trata el psicoanálisis con niños, y he traído una referencia muy antigua del doctor Lacan, muy antigua, fundante, para que veamos cómo en el fundamento del psicoanálisis, en los fundamentos del psicoanálisis, como él le llama, se encuentra tanto el psicoanálisis con niños como las posibles impases que cada practicante de psicoanálisis puede tener, ¿no? Voy a volver, después me dicen si hay algo que voy dejando y me olvido, por favor, deténganme o pregúntenme.
voy a volver entonces, dicho esto, a lo que trata el psicoanálisis con niños y tratar de ver para qué sirve un psicoanalista. Estoy tratando de tejer, voy a intentar en mi intervención tejer todo el tiempo lo que es esta convocatoria. Uno podría decir que lo que trata el psicoanálisis con niños son la variedad de síntomas con los que cada niño presenta qué cosa. Bueno, podríamos decir rápidamente, y su problema. Sí, su problema ¿de qué? De estar angustiado, de la angustia infantil. Parece de perogrullo, pero les quiero contar que llevó muchos años que el psicoanálisis con niños tome la dignidad, en el sentido de dimensión, de psicoanálisis. Muchos años. Y no me voy a detener en eso, pero lo quiero nombrar. Fue una controversia, una de las controversias en el interior del movimiento psicoanalítico histórico de Freud, si el psicoanálisis podía aplicarse a los niños o no, como una forma de degradación del niño también, pero no sin la degradación del psicoanalista que se ocupe de niños, ¿no? Voy a dejar de lado la controversia porque es también motivo de política de la formación del psicoanalista, pero no era pensable que quien no fuera médico, y menos si era mujer y no médico, era impensable que eso se llame psicoanalista. Así que llevó mucho tiempo para que las dos primeras psicoanalistas de niños, si se quiere, Melanie Klein y Anna Freud, hablaran del psicoanálisis con niños y sean mujeres y no médicas. Fueron las dos primeras. Voy a dejar eso allí, pero no sin una mención a que el campo de lo femenino, el campo de lo mujer, en la operación del trabajo con niños, es toda una cuestión a la práctica del psicoanálisis con niños y a la formación del psicoanalista. Así que hay lo que voy a leer, que el doctor Lacan planteaba como de dónde vienen los problemas del psicoanálisis. En el año 53, en lo que se ha dado a llamar el informe de Roma, pero que se llama Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, que él dice, Lacan mismo dice que ahí empezó su enseñanza, pero que no empezó ahí, empezó mucho antes, pero es una interpretación de él como diciendo, a partir de aquí hay que, este es el uno, lo simbólico es uno, ¿no? Como si dijera eso, pero hacía 20, 15 años, qué sé yo, que ya enseñaba, ¿no? Pero me vuelvo un poquito al anudamiento entre lo mujer y la práctica con niños. Hay muchos impases que se escuchan en el campo del control, en el campo de la formación, pero también, por supuesto, en los análisis, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué le pasa a cada practicante, a cada un practicante cuando está frente al sufrimiento infantil? Y por eso van a escuchar que Lacan dice las madres oficiantes en psicoanálisis. Es una frase de Lacan, ¿no?
que proveen ayuda samaritana, y es una cosa horrible, horrible, pero así lo dice. Porque la verdad que eso, que es del año 53, es un trabajo que tenemos que hacer, me incluyo por supuesto, porque la madre oficiante en psicoanálisis aparece toda vez que trastabillamos, ¿no? Y dejamos de escuchar a nuestro paciente pequeño. Escucharlo quiere decir lo que dijo el documento de Sereda, qué sé yo, 30 años más tarde de eso, 40, qué sé yo, ¿no? De la nueva red Sereda, que es que el niño es un sujeto de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que es pasible de un inconsciente, imputable a un inconsciente, y que tiene derecho a ser escuchado. Y no a ser, ¿qué? Enseñado, llenado enseñado sobre todo. Cuando digo enseñado, no estoy diciendo solamente que hay, qué sé yo, analistas practicantes que quieren enseñarle la buena manera de vivir a la gente. En general, además no hace falta ser niño para que nos pase semejante cosa, nos pasa como analizantes, digo. Puede pasarle que el analista pierde la brújula de analizar y se pone a decirle a las personas qué hay que hacer en este mundo. Y no es exactamente enseñar el lugar. Quiero decir que cuando digo enseñar estoy haciendo mención a uno de los 4 discursos que constituyen un posible lazo, que es el del maestro, el del universitario, decimos nosotros, pero es en el lugar de la gente un saber. Y pónganse a pensar cada vez que interpretan desde ese lugar. Pónganse a pensar. Son muchas veces. Muchas. Y cuando el analista se ve confrontado al niño, y quizás, como decía Lacan, el analista mujer más todavía, por eso habla Eric Lorán también en el texto, creo que en el libro que usted, Florencia, evocaba, como un trabajo en el practicante como tratamiento posible, previo tratamiento posible a todo trabajo con niños, ¿no? Un trabajo subjetivo que tenemos que hacer como practicantes para despejar ese goce maternal que no estamos ahí para ser la mamá de ningún paciente. Ni la maestra. Estoy, como ven, viendo para qué sirve un psicoanalista. ¿Sí? Podríamos decir que tampoco estamos para ser una que haga, yo digo, no, no es fácil lo que decimos. También pónganse a pensar cuánta cantidad de veces la situación analítica con un niño impotentiza, voy a decir, al practicante, al analista, a querer, como dicen, poner límites, vamos a decir, pongo comillas, ¿no? O bueno, cómo hacer, dicen, porque no habla, hay mucha práctica del control del practicante de niños que piensan que no habla. Entonces, yo les digo, a ver, pero ¿qué le dijo? Haciendo como escuchan caso omiso a lo que me dice, porque, claro, tendríamos que entrar más de lleno a lo que trata el psicoanálisis con niños, porque ¿qué es hablar? O ustedes llegan a lo de su analista y son unos loros. No. Hay loros y hay otras personas, hay otros sujetos que no. Y el loro no habla más que el silenciado, eso también. No por ser un loro, habla. O más que habla, perdón, dije mal.
no por ser un loro dice. Hay una dimensión del dicho que puede ser uno, otro, y arropar o incluso defenderse de un gran silencio. De un silencio que a veces es la manera en que aparece lo que voy a llamar lo que trata el psicoanálisis, el dolor de existir, de todo sujeto imputable a un inconsciente. Lo que cada sujeto hizo con el dolor de existir es otro problema, pero yo estoy ubicada en el punto de partida, ¿no es cierto? En lo que trata el psicoanálisis con niños. Trata el dolor de existir de cada hablante. Claro, ustedes podrán decirme, bueno, muy bien, ¿y eso cómo se escucha? Y bueno, se escucha porque algo hace signo, o como quieran decirle, hace síntoma, si quieren, ¿no? Pero dije a propósito el signo, sabiendo lo que digo, porque el signo es aquello, en la última enseñanza del doctor Lacan, que liga la aparición fenoménica, vamos a decir, o sintomática de algo, a lo real que está en juego. Y no lo liga al encadenamiento simbólico, imaginario. El encadenamiento, voy a decirlo con palabras más lindas de Lacan, que las pronunció en las jornadas de Manoni, en las jornadas de psicosis, en el cierre de unas jornadas de psicosis, que son la emisión de bellas palabras. Dice, no está el psicoanalista para escuchar la emisión de bellas palabras, ¿no? En el sentido de aquello que va a seguir infinitamente hablando en esa dimensión. Sino, dice ahí en ese momento, que la operatividad, la eficacia del psicoanálisis está en operar sobre el fantasma. Que la única eficacia corre en los años 60 de su enseñanza, corre en los años 60, no es la referencia que les dije de el sesgo práctico para sentirse mejor. Pero quizás hay que pensar que no es sin eso. El sesgo práctico para sentirse mejor es una, decía Lorán en un artículo precioso, una especie de instalación, ¿no? Una especie de estructura minimalista que tenemos, forma minimalista artística que tenemos, ¿no? De operar, de poner a disposición ese aparato de psicoanalizar, ¿no? Un verdadero aparato singular, completamente singular, para poder hacer operativo más vivible. Bueno, parece como simple, parece una simpleza, ¿no? Una cosa elemental. Pero como no hay una novela rosa, hay todo lo que estamos diciendo, hay también impases del practicante que ponen en juego en el camino de intentar hacer operativo una vida más vivible. Por ejemplo, que quiera que se le pase el dolor que tiene, eso es un problema. Que quiera que no sufra, ¿no? O que quiera que no consuma lo que consume. A veces niños muy pequeños. Pequeño para mí es tener 11 años. Y consumir. Hay que poder poner entre paréntesis, vamos a decir, el deseo de curar, como decía Freud,
vamos a decir lo que decía Freud. Hay que tener mucha formación para, además de entenderlo, voy a decir algo, además de entenderlo, creerlo. Creer en un real al que estoy apuntando, a partir del cual quizás esa eficacia, que por supuesto sea no dañar el cuerpo, pero no sabemos qué función tiene para cada quien ese circuito del mal, vamos a decir. No sabemos. Tenemos en el punto de partida un gran dolor, pero de existir el dolor. Y síntomas. Y algo que no es parable para el sujeto. Lo estoy diciendo así, manual primerito. De modo que podamos meternos en lo que es cuando nos tocan la puerta, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al que nos toca la puerta? Entonces, lo que trata el psicoanálisis es primero el dolor en uno mismo, para que eso no haga escollo, no produzca un impas en un camino, en un encaminamiento, es decir, en la trampa que el sujeto mismo que va ahí, que viene a vernos, sostiene para vivir. Una trampa. Porque para poder sostener una existencia que de otra forma lo angustia mucho, bueno, toma mucho alcohol y esconde su petaquita en su saquito, ¿no? Todas las mañanas. Todas. Pero no puede parar. No puede parar, porque requiere un trabajo que vaya, y acá viene la cosa más compleja, que vaya a tocar el cuerpo, pero a tocarlo con la palabra. Con la palabra lo digo de manera general, porque hay que decir que hay el semblante, que no es exactamente la palabra articulada, aunque esperamos que esa operación, que a veces es un apretón de hombros a la salida, una sonrisa, un algo, que no es lo que pasó adentro de la sesión analítica propiamente dicha, vamos a decir, eso conforma un nudo, ¿no? Bueno, un camino que puede, no está garantizado, tener una eficacia de incidencia sobre el cuerpo del hablante. De esa forma pienso la cura como orientación hacia lo real, de esa forma. Quiero, para no llegar ya a la puerta de salida y olvidarme todo lo que les dije, quiero leerles algo, como les decía, muy viejo, que me encanta. Les pido perdón a las que trabajan cerca de mí y ya han escuchado esto, pero es una referencia que no hay que cansarse de darle vuelta. Es de Lacan, y está en Función y Campo. Y él dice que los problemas actuales del psicoanálisis, actuales 1953, la actualidad de 1953, ¿no? Se dividían en tres, él los pensaría en tres campos. Uno, la función del imaginario.
Y que ese problema viene, dice, del psicoanálisis con niños. Con todas las letras lo dice. Bueno, el segundo problema, es cómo vamos a concebir, lo tomo al doctor Lacan para que pensemos sigo en la misma línea, lo que trata el psicoanálisis con niños y para qué sirve un psicoanalista. Porque intento en ese filo dejar caer solo para qué no sirve un psicoanalista. El segundo problema es la concepción que tiene el psicoanalista del objeto. Es decir, plantea Lacan que el segundo impasse, la segunda zona de impasse son las relaciones, la concepción de la relación libidinal al objeto. Y que así como el otro, el del imaginario, y ya voy a decir en qué, viene del psicoanálisis con niños, este segundo problema viene de la psicosis, del trabajo de la psicosis, de las conclusiones que se saca con el campo de la psicosis. Y acá es tremendo lo que dice también. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha re bien. Juan Manuel, gracias. Y acá dice que el problema es que cuando se produce una desviación referida al método, dice, de la psicosis, se pasa rápidamente a un activismo animado de caridad. Horrible la figura del analista. Encima que activista animado de caridad, o sea, bueno, está a un paso de ser un cura, a 1 milímetro de ser el cura, un activismo animado de caridad. Sostiene también que tanto el primer problema como el segundo problema, y son 3, tiene que ver con cómo se concibe lo simbólico, ¿no es cierto? El campo del hablar, el campo del sentido, cómo se concibe eso. Bueno, y el tercer problema, de donde viene el impasse, es la importancia que toma la lectura, voy a decir, la lectura de lo que le pasa al analista con el paciente, es decir, la contratransferencia. Y entonces allí dice que por supuesto este es un problema de formación de los analistas, ¿no? Pero quería yo, un poquito más abajo es donde dice lo de las madres oficiantes en psicoanálisis. Dice, mientras que querríamos saber más sobre los efectos de la simbolización en el niño, y las madres oficiantes en psicoanálisis. Ustedes saben que el doctor Lacan, si bien tenía mucho respeto por el trabajo de Klein, no tenía ningún respeto por el de Anna Freud. Ninguno. Hablaba tremendamente de Anna Freud. No así de Klein, a quien respetaba, como dije, mucho. Vuelvo un poquito entonces sobre el problema que podemos tener en relación a la función del imaginario y subrayo al mismo tiempo la importancia de entender la función del imaginario en el niño. Porque como esto puede ser un problema, en el mismo punto es lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Y porque depende de lo que ustedes hagan con el juego del niño, allí tenemos la función del imaginario, depende de cómo conciban el cuerpo del niño, tenemos la función del imaginario, y por supuesto depende de cómo entiendan lo que es hablar. Porque muchas veces hablamos del sentido, ¿cómo les diría? Como algo que desorienta para ir hacia lo real, el sentido, mientras que el sentido, como dice la última
revista lacaniana, un sentido, 3 puntos suspensivos, real. Es decir, que a través del sentido, si nosotros lo sabemos concebir, quiero decir, con concebir no quiero decir tanto estudiar y saber toda la cosa de estudio epistémico, académico, que es muy importante saberlo, es muy importante, pero no digo solo eso, sino experimentarlo en el propio análisis. Experimentar cómo hablar tiene consecuencias de goce, no consecuencias de significación, que también tiene, pero que importan menos al analista. Si no, no sirve el analista como instrumento de ir hacia lo real. ¿Me siguen? ¿Está? Sí, sí. Es difícil lo que dije, pero es así. Me pueden detener o preguntar. Es por eso que la función del imaginario, y dice Lacan, más directamente las fantasías, pueden ser un impasse, porque si ustedes, y un ejemplo muy precioso es el caso Dick, de Klein. Ese niño que cuando sacaba el trencito y lo hacía pasar al trencito por debajo del puente, de un puente, qué sé yo, de una especie de tubo, ¿no? Ella le interpreta que así era la copulación de sus padres. Y que él estaba reproduciendo, bueno, ¿no? El caso Dick. Eso está publicado, es conocido, ¿no? Y es conocido lo que le pasó a Dick. Quiero decir que nosotros como analistas somos responsables de las palabras que le decimos a un niño. También de las que a un niño y a todo analizante, pero quiero decir que acá sí hay en el niño un universo discursivo, una lengua discursiva que todavía tiene que transitar relaciones con el objeto libidinal que no ha transitado. Por supuesto que cada caso es un caso, por supuesto que es uno por uno, y que hay niñas que a los 9 años tienen su experiencia de menstruar y tienen 9 años. He escuchado niñas de 9 años y además cuando uno se acerca a la zona caribeña, por ejemplo, es muy común que los cuerpos tengan otro tipo de desarrollo que los países, qué sé yo, de mucho frío, supongamos, ¿no? Y además que la exposición de los cuerpos es distinta, qué sé yo, en Brasil que en Suecia. Diferente. Todo esto va haciendo lo que hablábamos al comienzo, va haciendo la incidencia de cómo se construye cada un cuerpo, ¿no? Y miren lo que dice Lacan. Dice así, se los voy a leer. La función de lo imaginario, diremos nosotros, o más directamente de las fantasías, en la técnica de la experiencia y en la constitución del objeto en los diferentes estadios del desarrollo psíquico, lo que estamos hablando. El impulso vino aquí del psicoanálisis de los niños y del terreno favorable que ofrecía a las tentativas como a las tentaciones de los investigadores la cercanía de las estructuraciones preverbales. Claro, porque ahí también está como
como se piensa que porque no habla, no habla, voy a decir. Y puede no hablar, en cierto sentido, toda la vida, o puede estar inmerso en el lenguaje y la conexión al otro, aún antes de adquirir la palabra, pero ustedes habrán tenido la experiencia que una vez que un niño habla, habla todo. No se aprende a hablar, vamos a decir. Se aprenderá la sintaxis, se aprenderá, y de no aprender, aprenderá. Digamos, se intercambia respecto de eso, y de no hacerlo nosotros hacemos indicadores clínicos cuando no ocurre, ¿no? Pero un sujeto puede no tener el lenguaje hablado, dicho, y estar completamente en el lenguaje. Y calmar su llanto cuando su mamá le dice basta, y no habla. O bueno, te duele la panza. Y le duele después y no sabemos si le duele o no le duele porque no habla. Pero esa zona del cuerpo ha quedado erógena, vamos a decir, libidinizada por el lenguaje del otro. Y dice Lacan, es allí también donde su culminación provoca ahora un retorno planteando el problema de la sanción simbólica que ha de darse a las fantasías en su interpretación. ¿Ven? Lo que les decía, el ejemplo de Dick. Hay una sanción allí de que ese trencito no hacía otra cosa que mover su brazo, ¿no? Tenía todas esas significaciones, es decir, una sanción simbólica a un acto de comienzo, vamos a decir así, de una ficción, de comienzo de un trabajo de ficción, ¿no? Bueno, como me dijeron que hasta las 9:15 y no hemos conversado nada, voy a intentar cernir un poquito entonces qué decimos con lo que trata un psicoanálisis. Les decía que trata entonces el dolor de existir, que troca o que tiene por fundamento la angustia infantil y que aparece con la forma de síntoma. Y acá agrego una cosa más. Dependerá de lo que ustedes, de lo que cada uno de ustedes pueda captar de la dimensión de lo que es un síntoma, analizable por otra parte, analizable, lo que vayan a tratar. Dependerá de eso, de cómo lo van a tratar. Es decir, qué relación mantiene un síntoma al inconsciente, a la posición inconsciente. Y voy a decir más, cuya brújula es la angustia, cuya brújula, es decir, que no estamos para curarla, sino para dejarnos iluminar, voy a decir la función de las boyas en un gran mar, ¿no? Decir ahí, voy ahí, ¿no? Porque dicho en las relaciones que el síntoma mantiene con el inconsciente, ahora doy otro paso más, que el síntoma mantiene con el inconsciente, podríamos decir que un niño puede tener relaciones opacas con su cuerpo, relaciones opacas con sus lazos sociales, relaciones opacas mismo con la manera en que el lenguaje mordió su cuerpo.
el modo en que ocurrió para él es completamente singular. No lo sabemos de antemano. Hay que echar a rodar el aparato de psicoanalizar, que es una presencia del analista que no lo entorpezca lleno de palabras, llenarlo, que no lo entorpezca ¿en qué? En el desarrollo de ese dolor. ¿Que cómo lo va a hacer? Con un analista que se preste a ser el instrumento de ese desarrollo. Ahora bien, todo analista que se preste para el desarrollo de la angustia del niño obtiene un psicoanálisis. Ahora me pongo al revés, ¿eh? No. Todo está del lado del analista. Voy a avanzar con una idea que tengo. No está todo del lado del analista. Hay algo muy profundo que es el consentimiento. Y que debemos obtener del niño algo, un signo de consentimiento, que muchas veces es muy difícil y que lleva tiempo de trabajo. Sin ese signo de consentimiento al lazo, ¿cómo se podría hacer? Deberían pasar al campo de la obligación y así todo no lo conseguirían, porque podrá estar obligado a ir una vez, 2 veces, 3 veces, 1 mes, 2 meses, pero ¿cuánto tiempo esa madre o que la abuela o lo que sea va a tironear y el chico agarrado así, ¿no? Por supuesto, estoy hablando en líneas generales, hay que ver, vuelvo a repetir, caso por caso. No es posible en esto decir un universal, pero tampoco es posible pensar que se puede, y acá también me pregunto, pienso en el consentimiento, quizás el adulto tiene algunas defensas más armadas, pero también pienso que el adulto requiere consentir con algo de lo que implica el lazo analítico para poder analizarse. Analizarse, como decía Lacan, es una tarea que requiere una empresa de 2, decía Lacan, ¿no? El lazo con un partener. Queda del lado del analista encontrar la respuesta a una pregunta que se las regalo, porque nos la regaló a todos Jacqueline Miller, cuando nos enseña, no tienen que buscar al otro, quién es el otro de dice, de cada paciente. Busquen siempre el partener, dice él, del analizante. Busquen quién es el partener, con quién se relaciona, con quién se relaciona ese que les habla, cuando les habla y cada vez. Y ubíquense ahí, en el lugar del partener, de cada analizante, de cada hablante. Es posible, entonces, volviendo al trazo singular, es posible entonces que desde ese desarrollo del síntoma que tiene por base el dolor de existir y la angustia, que toma formas, como ya hemos dicho, podamos llegar a algo del trazo singular de ese niño. Y también que el trazo singular de ese niño pueda ser leído por el niño. Haya sido producida
una legibilidad de su síntoma y de lo que cada uno de nosotros ha sido para él. En ese trecho. Tratar de ceñir, de empujar a cernir eso como propuesta del fin de la cura. Es decir, que ese estrangulamiento, voy a decir, del real en juego en esa relación sale así, ¿no? Y es el momento en que decimos, vaya, hasta aquí. Gabriela, tengo una pregunta de algo que dijo antes del signo, digamos, de lo que nos hace signo y de que entiendo que el síntoma analítico se constituye en el análisis. Y siempre, bueno, como usted dice, en líneas generales, pero no vale para todos los casos, pero puede ocurrir como un desfasaje, voy a decir así, entre lo que los padres interpretan de ese signo o por lo que lo traen y genera la angustia del niño. Entonces pensaba, ¿para qué sirve un psicoanalista ahí? Para hacer con ese desfasaje, digamos. Le agradezco la pregunta porque dije que iba a hablar algo de los padres en la dirección de la cura de un niño y no dije nada. Le agradezco, Micaela. Sí, efectivamente, no siempre el motivo de consulta que trae el otro, encarnado en los padres, otras veces la abuela, otras veces la escuela, otras veces, más que nunca, últimamente, los médicos, los pediatras, que están hartos de que le pregunte por qué se hace pis, por qué no duerme, todos los sintomatología que tiene hoy en día los cuerpos de los niños completamente agitados, ¿no? Después me lee las preguntas que hay ahí. Los cuerpos de los niños, digo, no siempre coincide, por supuesto, con la demanda de análisis de un niño. Y yo pienso que hay que distinguir, es cierto, Micaela, le agradezco, que el trabajo con padres, igual que el trabajo con el niño, es un problema al practicante, porque ¿cuál padre no es el propio padre del practicante, ¿no? ¿Cuál no será la madre de la practicante o del practicante cuando la señora empieza a hablar y se enojan? Bueno, y con el padre igual. Entonces, primero, un trabajo de análisis, por supuesto, sobre el asunto. Condición sine qua non para trabajar con niños, en la orientación lacaniana, ¿no? El control, por supuesto. Y pienso yo que hay que distinguir en el trabajo con niños los campos. Una cosa es el desarrollo del motivo de consulta, vamos a decir. Y para eso están un instrumento muy valioso que también hay que saber hacer con eso, porque si se prolonga mucho, se hartan y se van, porque si el analista está en chocho de escuchar al padre y entonces empieza a pensar que es su paciente, olvida al niño y también se van. Porque, bueno, variaciones sobre el problema del trabajo con padres, son muchas las variantes. Pienso que hay que distinguir claramente la demanda, el motivo de consulta de la demanda de análisis de un niño a la que es posible que se llegue a partir del trabajo con el analista ya. Y que seguramente está desplazado, acuerdo plenamente con usted, el motivo de consulta de lo que es el dolor de existir de él. Porque el motivo de consulta apareció como efecto de un signo para el otro, que le hizo signo. Y además, no siempre el motivo de consulta, esto ya sería para otra conferencia, porque si no nos vamos a quedar hasta el amanecer acá, no siempre el motivo de consulta coincide con la
demanda del niño. Ujú. Que no quiere decir tampoco que cuando uno le pregunta al comienzo, ¿vos sabés por qué estás acá? No repite idéntico lo que dijeron los padres. Claro. Porque tiene razón, está ahí por eso. Pero eso no quiere decir que se pueda haber constituido su problema con el analista, que para eso requiere trabajo, trabajo a hacer. Ni tampoco quiere decir, acá otras cuestiones éticas más, que porque los padres vengan a pedir, esto es más complejo, se autoriza una entrada en análisis con el niño, ¿no? No necesariamente. Porque por muchos motivos, porque el analista no encuentra, es decir, que, ¿qué pienso de las entrevistas con padres? Pienso que el analista de niños tiene que tomar eso como las condiciones de posibilidad del análisis, porque los padres lo llevan, los padres pagan el análisis, es decir, que son las condiciones de posibilidad para que eso ocurra. Por lo tanto, hay que escucharlos también muy atentamente y saber cuándo la cosa se tensa de una manera tal que hay que citarlos, o citarla a ella más que a él, o citarlos separados. En fin, maniobras que solo un analista bien ubicado, que no está entorpecido por sus propios padres, o muy entorpecido, está medianamente entorpecido, porque sigue analizándose y porque, en fin, va a control, y el control hace un control lacaniano, ¿no es cierto? No que le está diciendo exactamente todo lo que hay que hacer, sino cómo ubicar los impases del deseo del analista, y también cómo ubicar alguna salida del atolladero, ¿no? Por la vía de los anudamientos, por la vía de la relación a lo que está haciendo síntoma en el lazo transferencial. ¿Me explico? Entonces, los padres están ahí no como el tratamiento propiamente dicho del análisis del niño, sino como vecindades, voy a decir con idioma topológico, vecindades, lo que está al lado, pero no es del mismo género, una vecindad topológica, campos, pero que es condición para que pueda continuar el análisis del niño. Entonces, tenemos que maniobrar ahí y escuchar lo que está en juego, pero no tapar, distinguir cuando se escucha al niño, que yo no quiero escuchar lo que escuché con los padres, quiero escuchar lo que el niño tenga para decir de su dolor, ¿no? Y eso es también muy difícil, es también muy difícil, porque muchos practicantes se sienten demandados en la exigencia de eficacia por los padres, y producen ahí una presencia un poco compleja, pero pienso que todo eso va siendo un efecto del análisis también, ¿sabes? No pienso que eso pueda ir solo como un efecto de saber, sino de saber sobre sí mismo. En el chat tenemos una pregunta y también otra persona está levantando ahí la manito, ya la vi. Creo que la pregunta que está en el chat está un poco relacionada con esto último de la escucha de lo que tiene para decir el niño. Dice Josefina Cherry, Gabriela, ¿puede ampliar la noción de analista partener? Sí. Un poco, Josefina, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, el analista partener, si uno concibe el síntoma como partener, ¿no es cierto? Es decir, que el síntoma deja de ser tanto un problema, la idea de problema, del síntoma como problema, para pasar a ser un funcionamiento.
busquen siempre el partener, es busquen a qué se relaciona ese y cómo se relaciona a lo que se relaciona. ¿Qué hace de partener para él? Más bien la idea que entonces se constituye entre el sujeto y el objeto, Josefina. Entonces, busquen siempre el partener para hacer las veces con el semblante de ese lugar. Es la idea entonces de hacerse un poco síntoma, y me parece un síntoma del analizante. Hacerse como analista, síntoma del analizante, en el sentido de lo que funciona para él en el lazo analítico. Y me hace acordar a Freud, esa cita que me encanta a mí de Freud, que me parece que está en Inhibición y Angustia. El otro día, ya no sé en dónde, la dije ligada a los escritos técnicos, ligada al amor, pero me parece que no está en relación al amor, sino que está en Inhibición, Síntoma y Angustia, cuando él transforma su idea de síntoma, Freud, para hablar más bien de la inercia que tiene un síntoma, de lo que queda como inercia sintomática, y dice, los analizantes primero no quieren analizarse y después no quieren irse, nunca, ¿no? Es decir, la idea de la transferencia y del analista partener, ¿no? Que nos requiere, ahora como analistas, nos requiere ir captando en qué momentos el analizante está vaciando al otro, vaciando el objeto, ¿no? En qué momentos de la cura, y bueno, ir llevando la cura en relación a este lugar. No sé si ¿Quién levantó la mano? Si alguien había levantado la mano. Ahí Analía había levantado la mano también, pero no sé si Josefina quiere agregar algo más, a ver si su pregunta estuvo más o menos respondida. Lo que se puede. Parece que no. Analía. Gracias, Gabriela. Ahí está. Ah, ahí está Josefina. Sí, muchas gracias. Bien. Hola, José. Bueno. Sí. Hola, buenas noches, o buenas tardes. Sí. Hola, Dalia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por todo lo que dijo Gabriela. El encuentro ha sido muy fructífero, muy bueno para mí escuchar esto. Y pensaba lo que es el encuentro con los niños, más allá de las consultas familiares. Cuando uno trabaja con un niño que, por ejemplo, está en una institución, institucionalizada. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Porque, por ejemplo, cuando nos viene una demanda desde un instituto, tenemos lo que nos relata la persona que representa a ese niño jurídicamente, o la enfermera, o la cuidadora. Y qué finito que es eso, de a dónde nos vamos a meter, o con quiénes vamos a contar, porque me parece que lo importante también es, indudablemente, para la clínica con niños, contar con un otro, porque no es que solamente trabajamos con el niño y su sufrimiento. Creo, usted me sabrá decir mejor, necesitamos a veces de los demás que rodean a los niños, para cuando hacemos movimientos, por ejemplo, en casos severos de psicosis o de autismos, necesitamos de los otros que los rodean, porque si vamos a hacer un movimiento que conmueva ciertas defensas, que el otro también consienta esos movimientos, que si no se consienten, pueden ser bastante desastrosos. O sea,
digo, para pensar la clínica con niños, no solo la que recibimos de las demandas de los padres, sino de la clínica con niños que nos vienen de instituciones donde los niños están con otros, pero bastante solos. ¿Y cómo hacemos para trabajar con esos niños? Digo, ¿cómo Pero mire es? qué paradoja, Analía, lo que usted dice, porque dentro de lo que usted a ver, es una paradoja, porque el ejemplo que está dando, excelente, para pensar un potente instrumento que tenemos, y que me parece que va con lo que dije al comienzo, el sesgo práctico para sentirse mejor, un psicoanálisis como un sesgo práctico. Por favor, estoy hablando de una referencia que la pueden leer en el seminario del doctor Lacan, número 24, después de Joyce. Imagínense. Un sesgo práctico para sentirse mejor es un ejemplo, es precioso que el doctor Lacan nos haya dado este instrumento. Bueno, la palabra potente quizás es la peor que pude haber encontrado, porque si algo tiene esa clínica es su flexibilidad, es su maleabilidad, pero creo que es la posibilidad también de no pensar que la limitación del psicoanálisis sea no contar con el otro, porque justamente la clínica borromea, la clínica de la contingencia, hace que no sea, por supuesto, el padre y la madre, sino aquello que funcione como algo que además en muchos casos se inventa, por lo que usted está diciendo, exactamente por lo que está diciendo, porque no hay con quién contar, se inventa con el analista, con el que, yo le diría, con el que sería bueno nunca descontar, es con el analista, es el analista. Pero la invención del analizante, usted dice psicótico, bueno, de aquellos cuyo, voy a decirlo en el otro idioma, de aquellos cuyo agujero no ha podido ser bien ceñido, vamos a decir, ¿no? Bueno, tiene la ocasión, quizás, de en el encuentro con el analista, producir una invención que no estaba ya allí, no estaba en el campo del otro, porque si no usted se queda maniatada, y efectivamente hay instituciones que ni tienen, que han dejado adentro a los niños, así que está usted y él, como decía, o y ella, como decía recién, bastante solos. Bastante es una generosidad de su parte. Está totalmente solo. Pero eso, ¿no? Bueno, me parece que con esa clínica, la clínica de la contingencia, de la invención, de otra concepción del cuerpo, de otra concepción del encuentro y de otra concepción del lenguaje, ya lo digo más profundamente, es decir, que no piensa que el lenguaje sea todo determinista. Hay un campo que el lenguaje no toma. No toma. Y quizás voy a pasarme a la literatura, pero está lleno de el personaje de Nothomb, de Amélie Nothomb, matar al padre, el mago, el joven mago, echado por la madre a la calle cuando tenía 11 años, y bueno, lean el libro porque es una belleza, es una belleza, es una ficción, ¿verdad? Pero está lleno de eso. Hay que creer, claro. ¿En qué sentido creer? No en el sentido de la fe cristiana, sino en el sentido de lo real que se puede jugar en un lazo analítico, como el suyo en el encuentro con cada uno de ellos, ¿no? Y dan ganas de vivir. Eso.
eso, ¿no? Como un analista, como que siembra eso un poquito, ¿no? Ganas de vivir. A veces sí. ¿Hay más preguntas? Sí, pero me parece que estaríamos como pasadísimos de tiempo. A ver, Recontra. pasadísimo. Ejemplos de analista para tener síntomas en la clínica con niños. Además son ¿Preguntas yo? Sí. elaboradas las preguntas. A ver, y que estén casos publicados. Que estén casos publicados. La verdad que no sé si me puedo acordar ahora, pero los hay. Los hay. Yo no sé dónde está publicado uno que yo llamé hace muchos años El niño helicóptero. Lo vi hasta grande a él. Ese que tuvo un fin. Pero no les sabría decir, Carolina, no sabría decir dónde está publicado ese. Pero voy a tratar, porque me parece que no importa tanto el ejemplo, si está publicado, como entender una cosa. Sería la pregunta, ¿qué hay que hacer para hacerse partener de un analizante? Pues captar en el sentido gozado de lo que habla, y de lo que hace con su vida, y de lo que hace con el dispositivo, y de lo que hace con ustedes. Captar qué hace. y dejarse ser las veces. No teman. No teman que no lo son. No teman que no lo son. No son ese objeto caca, no son ese objeto, no lo son. Hacen las veces para que él pueda poner ahí en ese agujero que son lo que quiera. Y lo que ocurre es que si el analista está ubicado como partener, es decir, en un agujero, le va a hacer límite a eso, le va a hacer la contra. Tiene otros elementos, por supuesto, pero tendríamos ya, como dijo Micaela, que pasar un año en esta, que no vamos a hacerlo. ¿Cómo se llama el libro de la literatura? Se llama Matar al padre, y la autora Amélie Nothomb, una joven francesa, no tan joven, francesa maravillosa. Lean Matar al padre, les va a gustar, es corto además. Bien. Bueno, gracias. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.